ir abriendo un poquito la mente, ir pensando que, o reflexionando que a veces también las opiniones que damos no Claro, son nuestras opiniones sin influencia, son nuestras opiniones influenciadas por fuerzas externas. ¿Cuál sería una fuerza externa? Bueno, vamos a llamarlo así, lo que es políticamente Ya. correcto, ¿no? O Nos sea, sí. han educado de una forma a quédate callado y no digas lo que piensas y para que no te metas en problemas, mejor quédate callado. Yo creo que este grupo está bien para poder abrirlo y decir realmente lo que tú piensas y a lo mejor no lo que tú piensas ya cuando escuchas a los demás dices, oye, realmente estoy equivocada, así no era la situación, realmente era por este lado, todo este tiempo estuve enfrascada en un paradigma equivocado. Sí, yo mira, creo que es muy Porque también, importante siempre expresar lo que pensamos, pero también son muy importantes las formas. sí, Así como tú dices, ¿verdad? Alguien piensa distinto a ti, pues no alebrestarnos, sino siempre expresar nuestras emociones y nuestro pensamiento de la manera más correcta y más suave. Siempre, yo tengo un lema que me leí quién sabe dónde y me gustó, que dice, habla poco de ti, habla poco de la gente y habla mucho de las cosas. Entonces, sí, la idea de esto, de este proyecto, es identificar y cuestionarnos paradigmas que hemos desarrollado durante toda nuestra vida, ¿no? Principalmente desde nuestra infancia, particularmente por nuestros padres o nuestros tutores. Y eso los tenemos muy arraigados y la idea es tratar de repensar las cosas. Decía Facundo Cabral, que en paz descanse, el cantautor argentino, decía, debería haber una escuela que nos enseñe a desaprender todas las tonterías que nos han enseñado. Y digo, yo coincido con él, tiene razón, nos han enseñado muchas cosas que no y, son. ajá, y que a veces no son, algunas sí son, pero creo que vale la pena siempre cuestionar. O sea, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Así como los niños chiquitos, ¿no? Que le dices, oye, no hagas esto, ¿por qué? Pues es que te hace daño, ¿por qué? Y todo el niño te dice por qué y uno se enoja. Y con esas actitudes de enojarnos, desde niños les estamos enseñando que preguntar es malo y que si preguntas, pues no, me vas a fastidiar y no te voy a contestar. Entonces creo que nosotros mismos somos culpables y hemos sido víctimas a su vez de esos comportamientos, ¿no? O sea, ya no estés preguntando y mira, ponte a jugar y eso. Entonces nos limitan el pensamiento crítico. Pues la idea precisamente de este espacio es ir abriendo un poquito la mente, ir pensando que, o reflexionando que a veces también las opiniones que damos no claro, son nuestras opiniones sin influencia, son nuestras opiniones influenciadas por fuerzas externas. ¿Cuál sería una fuerza externa? Bueno, vamos a llamarlo así, lo que es políticamente correcto, ¿no? O sea, si ujú, alguien o si mucha gente opina, oye, somos 100 personas y 90 personas dicen, oye, ¿sabes qué? Esta película está muy buena, está muy buena, está muy buena, ok. Entonces a ti te preguntan, oye, ¿qué tal está la película? Y están las 100 personas ahí y el 90% dice que está muy buena. Pues normalmente eso nos influye para decir, no, sí está buena, para no meternos en broncas. Entonces, digo, así nos pasa y me confieso culpable de eso, ¿no? Aquí la pregunta sería, bueno, ¿y no sería mejor externar mi opinión y exigir respeto a mi opinión? O sea, porque no estoy tratando de cambiar la opinión de las demás personas, estoy simplemente externando mi opinión. El hecho de que mucha gente esté pensando algo no quiere decir, o sea, que ellos coincidan, no quiere decir que eso sea correcto. Y como ejemplos digo, ahí está la Alemania nazi. En esos tiempos los alemanes pues, tenían razón en perseguir a los judíos, en encerrarlos y en quemarlos, ¿no? En hornos. O sea, era normal y la gente pensaba que era normal eso. Y eso no quiere decir, toda la gente estaba de acuerdo, la mayoría, y eso no quiere decir que eso sea correcto, ¿no? Eh, claro. y así como eso, digo, hay muchos ejemplos. Antes de los años 50 me parece, la mujer no podía votar y era normal. Antes de eso ni siquiera pensaban en hacer una revuelta para que la mujer pudiera votar. ¿Qué pasa? Empezó a demandar ese derecho, lo cual tenían razón, lógicamente, pero antes de eso la gente decía, es normal que las mujeres no voten, ellas no tienen por qué votar.
Otro ejemplo muy claro, digo, en los tiempos de la esclavitud, la gente de color, pues eran esclavos. Después se abolió Sí, la esclavitud, pero ¿qué pasa? Bueno, estas gentes empiezan no salen de su estigma que lo tiene la mayoría de la sociedad, entonces son servidumbre. Ahorita ya no son servidumbre la mayoría de la gente de color, pero por ejemplo, mucha gente, desgraciadamente, siguen considerando que son una raza inferior, lo cual es una estupidez en pleno siglo XXI. Entonces, esos son ejemplos de que cuando la mayoría de la gente está pensando algo y coinciden en algo, y eso es lo que a veces uno dice, lo políticamente correcto es mencionar esto porque si no me voy a echar encima a todas estas personas. Y creo que eso no es sano para nosotros, o sea, porque nos estamos limitando, autolimitando o autocensurando, sobre todo por una mayoría, pero no por la cuestión que si es correcto o no. Un ejemplo muy claro recientemente en Argentina, con Javier Milei, antes de que ganara la presidencia, Javier Milei le decía a su equipo de campaña, no menciones esta cuestión del aborto, porque te vas a ver mal, te va a costar mucho políticamente. Sus asesores le decían eso, y él dijo, ¿sabes qué? Me vale. O sea, yo no quiero llegar al poder por tener el poder, yo quiero llegar al poder para darle ese poder a la gente y que la gente pueda decidir. Digo, yo no sé si lo va a hacer, al menos lo está bien encaminando ahorita, pero no sé si lo vaya a hacer en el futuro. Pero él su política fue, no importa que sea políticamente incorrecto, yo voy a decir lo que pienso. Y así la que tuvo mayoría y la gente votó por él. Entonces creo que nos hace falta ser más valientes y aprender a discutir y aprender a decir las cosas, ¿no? Digo, no sé hasta ahorita lo que les he comentado, qué opinen de eso, Doc, por ejemplo, o tú, Caro, primero, las mujeres. Pues yo creo que sí, o sea, nos han educado de una forma a quédate callado y no digas lo que piensas y para que no te metas en problemas, mejor quédate callado. Yo creo que este grupo está bien para poder abrirlo y decir realmente lo que tú piensas y a lo mejor no lo que tú piensas ya cuando escuchas a los demás dices, oye, realmente estoy equivocada, así no era la situación, realmente era por este lado, todo este tiempo estuve enfrascada en un paradigma equivocado, porque también para eso también ayuda, para darte cuenta si lo que traes en la mente pues realmente no es, y en vez de que te ayude, yo creo que lo importante de estas pláticas es que te lleven una libertad en el espíritu, que te lleven una libertad en el pensamiento y que si hubo un tiempo en el que no pudiste decir lo que pensabas o lo que querías decir, pues ahorita tenemos la libertad ya de hacerlo sin una condenación, ¿no? Porque yo creo que el ser humano siempre ha sido esa parte de condenación por algo que hiciste, por algo que dijiste mal, y que no es socialmente aceptado. Yo creo que uno de los ejemplos que estamos viendo hoy en mi caso, que yo, para mí, se me hace admirable es este Bukele, que está haciendo cosas que no van contra la sociedad y que no está jugando el juego de todos, que está jugando su propio juego. No sé, para mí como ejemplo, ¿no? Sí, exacto, correcto. Doc, ¿alguna opinión o comentario? mira, Sin yo miedo. creo que es muy importante siempre expresar lo que pensamos, pero también son muy importantes las formas. Sí. Así como tú dices, ¿verdad? Alguien piensa distinto a ti, pues no alebrestarnos, siempre expresar nuestras emociones y nuestro pensamiento de la manera más correcta y más suave. Siempre, yo tengo un lema que me leí quién sabe dónde y me gustó, que dice, habla poco de ti, habla poco de la gente y habla mucho de las cosas. Entonces, yo creo que saberse comunicar, ser correcto al hablar, no hiriendo a nadie, enfocándose en el tema, no en las personas, es bien importante. Y tener una forma de pensar que no sea manipulada, que sea algo que tú tienes una buena información que has recabado de donde tú quieras, pero que estés bien preparado para lo que vas a decir, que tenga una base, que te puedas sustentar bien lo que dices para hacer la cosa más interesante, ¿no? No ser una parte de una manipulación como la televisión que te manipula, los periódicos, las encuestas, todo eso tú tener bien tus fundamentos y poderlos expresar de la manera más suave posible. Tienes mucha razón porque mucha gente, por ejemplo, argumenta, bueno, argumenta entre comillas porque realmente opina
en base a su escaso conocimiento, sino simplemente porque es un deseo o porque esa persona quiere pensar que así funcionan las cosas y lo defienden a capa y espada. A mí me encanta el apasionamiento de esas personas. Lo que no me encanta es que no tengan argumentos o fundamentos. O sea, simplemente es porque a mí se me ocurrió que así debe de ser y punto. Y eso más bien es un deseo, pero eso no es un argumento para poderlo debatir. Bueno, también mencionabas la manipulación. Y muchas veces esa manipulación ya realmente es una automanipulación, porque te digo, nosotros nos autocensuramos para no meternos en problemas. La televisión, lógicamente, bueno, los medios desde que existen los medios, pues han dedicado a manipular la información y al engaño. ¿Por qué? Porque eso pues vende, eso crea morbo, o hay intereses también que incluso están pagando esa publicidad para que la gente se vaya por un camino y se forme una idea. Y lo preocupante, Caro, Doc, es que también las escuelas, más allá de su carácter formativo, y sobre todo las prepas y las universidades, son centros de adoctrinamiento, ¿no? Exactamente. Sí, muchas Eso. veces Sí, te van guiando. Y digo, es inevitable pensarlo, porque, por ejemplo, si pensamos que la escuela tiene un dueño y ese dueño tiene tendencias, vamos a decir de izquierda o vamos a decir de derecha, en cuestión política, pues lógicamente va a haber una tendencia, ¿no? Más aún si claro. él, pues, contrata maestros y los maestros, pues, va a tratar de que sean de su ideología, pues porque se va a sentir más cómodo y eso es algo normal. Digo, si tú fumas, vas a una fiesta y ves a gente fumando, pues te acercas con ellos porque hay afinidad. Digo, no es un ejemplo bueno eso del cigarro, pero bueno, es para traerlo a la mesa y comparar. Entonces las escuelas, los maestros también tienen ciertas ideologías y lógicamente pues las van implementando en los chavos de hoy. Ahorita, si se fijan, los chavos no quieren tener hijos, o sea, ellos quieren vivir solos y tener una mascota. Y mucho Sí, de eso es adoctrinamiento, o sea, porque los han adoctrinado de esa forma. Digo, ya en otro episodio de esto hablaremos de precisamente de lo delicado de ese adoctrinamiento del cual hemos sido influenciados en las escuelas y en la televisión y han sido influenciados nuestros hijos, ¿no? Que eso también es preocupante porque pues son el futuro de este país. sí, pero date cuenta, los chavales no leen nada, ya no tienen el hábito de leer. Ujú. Ya Todos sus no. criterios son muy cortitos, no saben nada de historia, nada de nada. Ya las cosas han cambiado mucho. Sí, sí, y eso yo lo atribuyo a que el joven, desde que está en la preparatoria, más o menos estudia o analiza qué es lo que pudiera estudiar en su carrera, y se ha cambiado, creo que el concepto de educación en el caso de muchos jóvenes, y a ver si ustedes están de acuerdo conmigo. El joven dice, oye, ¿qué voy a estudiar o qué quiero? No, pues me gusta la guitarra, me gusta el arte, pero no voy a vivir de eso. O sea, ese es el pensamiento que tienen. ¿Por qué? Porque, pues, ya sabes, nuestros padres nos decían, no, hombre, pues te vas a morir de hambre, los músicos y los artistas entonces, eso empieza a hacer merma en nosotros. Y digo, y en mucha gente. Entonces la gente dice, pues yo me autolimito en esto porque mis padres me educaron así, me dijeron que ser artista o ser músico me iba a morir de hambre, entonces voy a estudiar algo. Ahora, ¿qué voy a estudiar? Pues voy a estudiar algo que me deje dinero. O sea, algo que me deje mucha ganancia de dinero, que me abra una oportunidad de vivir bien. Entonces ahí la gente está cambiando el esquema de educación por intercambiar conocimiento para monetizarlo, que ese es algo muy diferente, que es lo que muchas generaciones de hace mucho tiempo, de allá para acá, lo han estado haciendo. Yo voy a la escuela, estudio algo que me vaya a dejar dinero. Como decías tú, Doc, historia. Dice, pues, ¿para qué estudio historia, filosofía? ¿Eso qué me va a dejar de ganancia? O sea, ese realmente es la educación. O sea, el conocer, principalmente conocer mucho, fíjate, de la historia. ¿Para qué? Pues para ver los errores y no repetirlos. Exactamente, Pero los jóvenes dicen, exactamente. ¿me va a dejar dinero conocer historia? No, a la fregada. Mejor estudio algo, mecatrónica, algo que sea de moda, Sí. Y marketing si, digital. perdón, y si se van a estudiar, porque ahorita ya, ¿qué está pasando con las mujeres de hoy en día? Se operan su cuerpo y ya no estudian y ya buscan un sugar daddy que las mantenga. O sea, ya ha cambiado completamente todo. Sí, Ajá. O Y son eso, youtuber.
Bueno, Sí, ese es un tema excelente, Caro, para Ujú. platicarlo bien profundo de cómo antes eran la gente famosa. O sea, ¿qué era una persona famosa hace 50 años? O sea, y cómo es una persona famosa hoy en día. Entonces, las redes sociales nos han enseñado que cualquiera puede ser famoso. Nada más hay que ponerse un trajecito, las muchachas un short cortito, enseñar el busto y hacer un bailecito y te haces famoso y te haces viral. Entonces eso les ha enseñado a los jóvenes que cualquiera puede ser famoso, yo también puedo serlo. Pero antes los famosos era gente que era, oye, un genio, gente muy culta, gente muy preparada, gente que había logrado algo por la humanidad, por su país, por su ciudad. Esa era la fama antes, y la fama ahorita está muy denigrada y ese sería un muy buen tema para debatir, porque es un ejemplo muy malo para para la gente en general, ¿eh? No nada Sí, más los jóvenes, porque también los adultos imitan eso. Quieren para estar a la moda hacer bailecitos y hacer cosas chistosas en TikTok para ganar likes y estar a la altura de la gente de su familia que son más jóvenes y que dominan las redes sociales. ujú. no, y la necesidad que tiene la gente de reconocimiento, de recibir likes, Eso, ¿Sí? de eso. aceptación. La gente quiere cosas inmediatas, Sí, satisfacción Cosas inmediata. instantáneas. La exactamente. paciencia se ha acabado en este mundo. Sí, sí, sí. Y la frustración es algo que ha desaparecido del diccionario de muchas generaciones. Nosotros, ¿cómo aprendimos a manejar la frustración? No, pues a Nuestras fregarlo, generaciones, sí, Ujú. aguantamos. a aguantar y a llorarle y a sufrirle y ni modo. Sí, 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 sí. Agua y Y- ajo, aguantarse y a ah, joderse. exactamente, exactamente. Y ahora resulta que no es bueno dejar a los niños que hagan berrinche. Ahora hay que consolarlos según las nuevas teorías. Es algo que ha cambiado mucho, porque Ujú. los niños no saben hacer otra cosa más que un berrinche. Y si tú no les haces caso, se supone que el niño ya no te va a buscar en el futuro porque no le vas a ayudar a resolver sus problemas. Entonces, hay que apapacharlos cuando hacen berrinche ahora. Eso está cambiando en las técnicas de educación, lo están promoviendo mucho. Y cuando un niño hace un berrinche, a nosotros nos dejaban patalear y se nos pasaba. Sí, sí, pues llora, decían, llora. Ahora resulta que no es bueno. Y Mira, si bien te ibas, si no te daban tus nalgadas. sí, 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 sí. Mira, yo creo que sí en la evolución de la educación ha habido cosas que recientemente son mucho mejores que en el pasado, pero no todo es mejor que en el pasado. Entonces habría que evaluar qué cosas sí valen la pena y qué cosas no valen la pena. La gente ahorita pues es muy cómodo, dices, oye, tengo tres chamacos, pues les compro un iPad a los tres para que me dejen de estar dando lata, ¿no? Y bueno, pues ese es otro. Grave error, grave error. Es, Paradigma de la familia pequeña vive mejor, otro paradigma, ándale. Es Sí, sí, correcto sí. otro eso. mito. Las familias grandes aprendían a negociar, a tolerar, a Y a compartir, compartir. exactamente. ¿Sí? Sí, sí, sí. Y ahorita ya cada quien quiere tener su carro en la casa, los ¿Cómo nos hijos. tocaba? A mí me tocaba ponerme el suéter del hermano. Sí, ¿Sí? Sí. los zapatos que dejó el otro. No, me parece muy buena idea esta cosa. Y luego la hacemos presencial y todo. Sí, estaría ideal, nada más que pues ya sabes que pues moverse y los horarios y eso, pero sí sería bueno juntarnos de repente por Zoom y de repente presencial. Sí, cuando se alineen los astros, nos echamos un desayunito o algo que todos puedan y cotorreamos. Ándale, sí. ¿Ahorita ya te vas o qué? No hay mil temas que tratar, la verdad es que es mil temas que tratar. Sí, Sí, sí. ahorita, perdón, adelante, Carmen. No, sí, la cartelera está muy amplia, realmente, son Veas, demasiados temas. oye, de veras, tener una red social de apoyo es muy, muy relevante. No tienen idea. Sí, definitivamente. Y más en estos tiempos, ¿eh? Vuelvo a lo mismo, más en estos tiempos yo creo que es algo indispensable, es algo más sano, sano para el ser Sí, humano. ahí sí, sí. Aparte, el ser humano tiene que estar en unidad, o sea, es parte de nuestra naturaleza. La pandemia debió de habernos enseñado eso, pero parece que no aprendimos gran cosa. Yo ni supe de la pandemia. No, Todo yo el tiempo estuve, tampoco, todo el tiempo estuve en la trinchera. trabajando, Pues sí, y sí, yo sí. igual.
Y Sí, no me yo enfermé, no- fíjate, no me enfermé. Bendito Qué Dios. bueno, Sigo invicto. excelente. Me enfrenté a los peores mocos, pero tengo inmunidad de perro callejero. Valga la Yo creo que comparación. como nunca tuve miedo al bicho, yo creo que eso me ayudó. Yo creo que eso te ayudó. Sí. Nunca estuve así Este, preocupado y estresado. No, no, no. Muy bien, chavales. Un placer saludarlos. Igualmente, Edo, cuídate mucho. Igualmente, Ahí me igualmente, mandan la cuídate. liguita, hoy me mandan un mensaje porque luego no lo veo y en la torre. Bueno, te lo Pero para mando. tenerlo, lo anoto en la agenda. Ok, Órale. muy bien. Cuídate. ¿Sí? Estamos Órale, hablando. cuídense mucho. Igualmente, Bye. gracias, bye.